Pues hoy tenemos la suerte de tener connosco Francisco Carrillo Pérez, que le vamos a tratarlo de forma amigable y Paco. Entonces, él hoy es un investigador freelance de la Universidad de Stanford y él ha hecho su carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Granada, seguido de un máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores y después ha hecho un doctorado estudiando la integración de distintas informaciones de cáncer, de clasificación de cáncer. Y lo tenemos hoy aquí dando una charla y aprovechamos para hacerle unas preguntas. Muchas gracias por contestar estas preguntas. ¿Nos cuentas de forma sucinta tu investigación? Pues en mi investigación intentamos estudiar la interacción entre distintas modalidades biológicas para crear algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de resolver ciertas tareas que pueden tener un interés médico, ya sea como el diagnóstico, el pronóstico o el efecto que puede tener un tratamiento en un paciente. Y normalmente nos centramos específico en cáncer, pero las técnicas realmente se podrían extender a cualquier tipo de enfermedad. Genial. ¿Y cuándo te has dado cuenta de que querías ser científico? Pues me vino un poco según iba creciendo. Y yo es cierto que he crecido en un entorno científico, porque mi madre es investigadora también, entonces la ciencia es algo y la universidad es algo que he tenido desde muy pequeño en casa. Siempre he visto a mi madre trabajando muchas horas, hiper ilusionada con lo que hacía. Entonces conforme iba creciendo y estaba estudiando la carrera, veía que a mí me gustaba resolver problemas y que la ciencia en su más pura expresión se basaba en resolver problemas. Entonces fui un poco guiándome por eso, cuando hice el trabajo fin de grado, vi que me gustaba la forma en la que se trabajaba, tener un problema, intentar resolverlo, y así continué hasta que ya empecé el doctorado y vi que eso que era algo que me gustaba, aunque tenga sus días buenos y sus días malos. Claro, como todos los trabajos, realmente. ¿Y cómo te has interesado por la informática? Pues algo extraño, porque en mi casa siempre dicen que no saben por qué estudié ingeniería informática, cuando de pequeño yo nunca mostré tampoco interés en la informática más allá de jugar a videojuegos y cosas así. Pero es cierto que durante los últimos años de instituto empecé a interesarme mucho por toquetear un poco el sistema operativo del móvil, cambiarlo, instalarle otro tipo de software. Entonces me gustó mucho, empecé a toquetearlo y cuando tuve que decidir una carrera o no, dije, pues estás con el ordenador, me gusta, ¿por qué no probar informática? Que tiene muchas matemáticas que también me gustan, tienen física. Y empecé en informática sin haber yo, por ejemplo, hay gente que piensa que a lo mejor para meterte en informática has tenido que programar antes, o es la imagen que se nos vende como esta gente que lleva programando desde pequeña. Pero yo nunca había programado y cuando entré en informática y empecé con la asignatura de programación me enamoré un poco de la programación y me gustó mucho. Y a partir de ahí pues me di cuenta de que me gustaba mucho la informática, claro, aunque no conocía de ella más allá de los ordenadores. Qué bonito. ¿Y cómo te has interesado por la informática aplicada al análisis de datos biológicos? Pues tuve la suerte de que cuando yo entré en la carrera, que fue en 2013, fue el boom de los algoritmos de aprendizaje profundo y del aprendizaje máquina. Fue cuando salió la primera red neuronal que era capaz de mejorar todos los algoritmos que había previamente en reconocimiento de imágenes. Entonces, por internet se empezó a hablar mucho de la inteligencia artificial, de estos modelos de las redes neuronales, entonces empecé a interesarme por ahí. Y uno de esos problemas que se abordaba muchas veces era el trabajo de datos biológicos. Y era un trabajo que muchos de mis profesores, que al final han sido también mis directores de tesis, eran en los que ellos investigaban este tipo de técnicas aplicadas a datos biológicos. Entonces me lo introdujeron ellos y me pareció interesante porque al final es un problema un poco más no complejo, pero que tiene ciertas características peculiares, porque al final estás trabajando en algo que afecta a la gente más allá de que tu móvil sea capaz de difuminar el fondo de cuando te vas a hacer un selfie. Y entonces me pareció muy interesante como problema y empecé a trabajar en ello y así he continuado hasta ahora. Muy bien. ¿Y cómo ves que la sociedad y la ciencia van a cambiar con todo el cambio tecnológico que está ocurriendo, esto de la inteligencia artificial, el deep learning, todo eso? Pues la cosa es que ese cambio ya empezó, a mi parecer, hace mucho, desde que las grandes tecnológicas empezaron a implementar esas herramientas, ya antes de que saliesen todas estas herramientas novedosas como ChatGPT y otro tipo de herramientas como AlphaFold en biología, ya por ejemplo Google Fotos te organizaba las fotos según el estilo de la foto, qué cosas aparecían en la foto en tu carpeta, de forma que si tú buscabas helado te saliesen un montón de fotos de helado. Esto era un impacto un poco más pequeño en nuestra vida, pero que sí había cambiado un poco. La diferencia con las nuevas tecnologías que se están presentando ahora, sobre todo con los modelos generativos,
es que hemos sido capaces de utilizar toda la información que se encontraba disponible para poder entrenar estos modelos. De forma que los resultados que nos están dando son mucho mejores y cada vez nos cuesta más distinguir entre un resultado que ha sido generado con un modelo de estos o un resultado que de verdad ha generado algo. Entonces creo que va a tener un gran impacto, creo que de alguna forma nos va a hacer avanzar mucho en algunas tareas y que quizá también nos decrementa un poco en otras, pero como cualquier tecnología que se introduce, como cuando se introdujeron los ordenadores o como cuando se introdujo la imprenta. Creo que va a hacer un Pero cambio. también hace falta a lo mejor algo de regulación, ¿no? Aparte ética. Sí, se está hablando de ello. Yo creo que sí tiene que haber algo de regulación ética, de forma de que estos modelos no pueden ser potencialmente utilizados de una forma nociva, pero es cierto también que desde hace muchos años en investigación también se hace investigación militar, de forma que haya drones automáticos que puedan atacar a personas directamente por identificación. Entonces es algo que se debería regular en general por la potencia que esto tiene y porque al final el problema realmente es si yo un algoritmo, porque yo le he dado digamos que yo le digo que su tarea final es solventar un problema que haga daño a personas mientras lo intenta solventar, ¿de quién es culpa? ¿Del algoritmo que no tiene ninguna conciencia porque simplemente somos números matemáticos o de la persona que lo programó? Creo que el problema va a estar un poco más en esos algoritmos que hagan cosas malas, ¿a quién se le atribuye exacto ese daño? Porque legalmente ahora mismo no sé si algo pasa de ese estilo, la regulación en España, que diría, o en cualquier otro país. Claro. Entonces creo que ahí es donde va a tener que regularse de ese tipo de forma de poder legislar si estas herramientas se utilizan mal, quién es el culpable. Exacto. La cosa es que yo creo que ahora la gente se está dando cuenta es que el tren ya ha partido, ya ha empezado. Que ahora tenemos que un poco ver cómo vamos a que se treinen en su camino no haga daño. Pero... Exacto, que las instituciones tienen que ponerse a hablar con las grandes, porque al final estos modelos, los que realmente son potentes porque tienen los suficientes recursos económicos, son los que generan las empresas, más que los centros de investigación. Entonces tienen que hablar con las empresas como siempre se hace e intentar regular a favor del ciudadano, más que a favor de la empresa. Totalmente. Entonces ahora volvemos un poco a tu percurso, a tu recorrido. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro y dónde crees que estarás en 10 años a nivel profesional? Pues no lo sé. La verdad, en cuanto a mi futuro sé que me gustaría continuar investigando porque me gusta hacerlo y me gusta colaborar con gente y descubrir cosas nuevas y trabajar con gente y disfrutar haciendo herramientas. En cuanto a cuál es el futuro profesional, es complicado porque es verdad que investigación, por desgracia, los recursos cada vez son pocos y es difícil saber si vas a poder estabilizarte en algún sitio. O sea que espero simplemente estar estable y feliz en 10 años, sea donde sea. Muy bien, genial. ¿Y qué pregunta te gustaría contestar en tu carrera científica? Pues la verdad es que la pregunta que me gustaría contestar, o más bien el número de preguntas que me gustaría contestar, es todos los avances que se utilizan, o sea, que se crean en la parte de inteligencia artificial, cómo podemos aplicarlo a los problemas biológicos de forma que la gente que realmente hace el trabajo biológico y hace ciencia y ayuda a que el conocimiento humano avance, cómo podemos crear herramientas con estas técnicas tan potentes que a ellos de verdad les sean útiles y que ellos puedan hacer ciencia con ellas. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta.